Hoy empezamos la última clase, último tema de la doctrina de Cristo, y se llaman los oficios de Cristo. Nos va a llevar 2 clases para poder bien cada uno de ellos. Hoy vamos a ver 2, la semana que entra otro, y un poquito de aplicación de eso. Pero vamos a ver a qué nos referimos con los oficios de Cristo. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 3 oficios. Es el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Esos son los 3 oficios que encontramos. Aquí tengo unos ejemplos. Según de Samuel 7:2 habla dice, el rey dijo al profeta Natán. Este profeta Natán es el que lo encaró con el pecado de Betsabé. Un poquito más atrás, según de Samuel 5:3, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos. Entonces aquí vamos al segundo oficio, que es de rey, el rey David. Y en 1 Samuel 37, tenemos un ejemplo también de otro, que es el de sacerdote. Dice, entonces dijo David al sacerdote Abiatar. Entonces aquí tenemos a Natán, a David y a Abiatar cumpliendo cada uno de esos oficios, pero obviamente muchos cumplieron el papel de sacerdote, muchos el de rey, David, Saúl, Salomón, etc. Y el de profeta, ahorita vamos a ver varios de los profetas, pero ya sabemos al menos cómo dividimos la Biblia: los profetas mayores y los profetas menores. Todos ellos tomaron ese papel de profeta. ¿Qué hacía cada uno de ellos? El profeta, ¿qué hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Los profetas solamente se encargan de comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Ese es su único oficio, hablar las palabras de Dios al pueblo. El de sacerdote, el sacerdote ofrecía sacrificios, ofrecía oraciones y alabanzas a Dios de parte del pueblo. Ese era el único papel del sacerdote. Aquí lo estamos resumiendo mucho. Y el rey, obviamente el rey se encargaba de gobernar al pueblo de Israel, gobernar algo más civil que religioso. Se supone que el gobierno religioso está en cargo de Dios, pero el gobierno civil, de que si alguien roba y hay que aplicarle una pena, eso se encarga el rey. Entonces aquí tenemos el rey como un rey que gobierna civilmente. Estos 3 oficios anticipaban lo que iba a venir a ser Cristo. Entonces ya con este entendimiento podemos ver la obra de Cristo a la luz de estos 3 oficios. Vamos a ver que Cristo como profeta nos revela a Dios y nos da a conocer las palabras de Dios. Como sacerdote, Cristo ofreció un sacrificio por nosotros, pero también como sacerdote ofreció un sacrificio, pero también Cristo fue el sacrificio. Eso es lo que vamos a ver como sacerdote. Y como rey, vamos a ver que Cristo es el rey tanto de la iglesia, tanto del mundo y tanto de todas las cosas en el universo, invisibles e invisibles. ¿Eso lo que rey? No, es agua ya del viernes. ¿Sí se oye? ¿Del viernes? Vamos a ver el primer oficio, Cristo como profeta. Entonces los profetas comunicaban el mensaje de Dios al pueblo. O sea, ¿cómo el pueblo sabía qué quería Dios? Lo sabían a través de los profetas. ¿Quién fue el primer gran profeta? Es una pregunta medio capciosa. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Aquella persona que le comunicó al pueblo las palabras de Dios. ¿Quién fue el primer gran profeta? Moisés. Así es. El primer gran profeta es Moisés. ¿Qué palabras le dio Moisés al pueblo de Israel? No nada más 10 mandamientos, sino que 5 libros completos de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si se fijan, fue bastante revelación que Moisés le dio al pueblo de Israel de parte de Dios. Y después de Moisés
pues ya sabemos que hubieron muchos profetas. Hay profetas que la Biblia menciona así como esporádicamente, así como ahorita vimos el profeta Natán. Pues nada más sabemos que había un profeta Natán que encaró a David, pues todo lo que sabemos de Natán. Pero también tenemos las palabras de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, todos ellos fueron profetas. Pero aquí nos vamos a centrar en unas palabras que están escritas en Deuteronomio 18, Deuteronomio 18 del 15 al 18, porque aquí está profetizado un gran profeta que iba a venir. Dicen: un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva ya a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a hacer que este gran fuego no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Eso es Deuteronomio 18 del 15 al 18. Entonces aquí, si se fijan, está hablando sobre un profeta que va a venir. ¿Qué hace Jesús? Eso es lo que vamos a ver. Pero si se fijan, cuando leemos los evangelios, a Jesús no se le ve como el gran profeta. No es algo que encontramos así de que a cada rato los evangelios le digan a Jesús el gran profeta. Hay veces a que Jesús le llaman profeta, pero le llaman profeta a aquellas personas que no saben mucho acerca de él. Por ejemplo, cuando justo antes de que Pedro, de que Pedro dé la gran confesión de fe acerca de Jesús, de cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? ¿Qué le dicen? Unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres Jeremías, no sé qué le dicen ahí, unos dicen que eres y que Jesús le dice: ¿quiénes dicen que ustedes, que soy yo? Y es cuando Pedro da la gran confesión de fe. Pero si se fijan ahí, unos decían es un profeta o es el profeta. También cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y Jesús le saca todos los trapitos al sol, le dice: no, has tenido como 5 maridos y con el que estás ahorita ni siquiera es tu marido. Y la mujer samaritana que le dice: Señor, me parece que eres profeta, porque ¿cómo sabes eso si no te conozco? Entonces, si se fijan, profeta muchas veces se le dijo a Jesús, más bien cuando no lo conocían bien, cuando no sabían bien acerca de Jesús. Así que encontramos que en los evangelios, profeta no es algo así principal, un título principal de Jesús. De todas maneras, en el mismo Nuevo Testamento encontramos que los judíos de los tiempos de Cristo esperaban al gran profeta de Deuteronomio 18. O sea, ellos tenían la expectativa de que muy pronto iba a llegar ese profeta. En Juan 6:14, Juan 6:14 dice: la gente entonces, al ver la señal, esta es la alimentación de los 5,000, que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta había de venir al mundo? Deuteronomio 18, 15 al 18. Y también un poco más adelante, Juan 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Entonces aquí vemos que los judíos del primer siglo tenían la expectativa de que iba a venir este gran profeta, y a Jesús ellos lo identificaron como tal: este es el gran profeta que había de venir. Pero lo que en Hechos 3 del 22 al 24 es un pasaje donde es un segundo sermón de Pedro en Hechos. Y aquí Pedro identifica claramente que este profeta de Deuteronomio 18 es Jesucristo, o sea, sin duda alguna. Dice: Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención. ¿Qué pasaje es? Deuteronomio 18. Él lo está citando tal cual Pedro. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Entonces aquí Pedro, en este sermón que está dando,
está citando este pasaje para aplicarlo a Jesús. Y dice, Jesús, este es el gran profeta que nosotros debemos de oír. Así que, sí, en efecto, el gran profeta de Deuteronomio 18, ¿quién es? Es Jesucristo, y el Nuevo Testamento nos lo dice, tal cual. También es importante y significativo que cuando leemos las epístolas, tampoco encontramos que a Jesús se le diga que es el gran profeta. O sea, no es algo que encontramos en los escritos de las cartas del Nuevo Testamento. Y principalmente esto es más importante en la carta de Hebreos. ¿Cuál es la característica principal de Hebreos? Habla del Antiguo Testamento una y otra vez. Entonces, si habla tanto del Antiguo Testamento, deberíamos encontrar algo sobre el gran profeta, y más aún con los primeros 2 versículos que vienen en Hebreos. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, si fijan, dice aquí el escritor de Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras. ¿Y antes cómo hablaba? Por los profetas. ¿Y ahora cómo nos ha hablado? Nos ha hablado por el Hijo. Y luego Hebreos 1 y Hebreos 2 son 2 capítulos donde no deja de estar citando el Antiguo Testamento para decir que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Y al finalizar esos 2 capítulos, Hebreos 3:1, esperaríamos que dijera algo así: por tanto, consideren a Jesús el más grande de los profetas. Esperaríamos algo así, a la luz de lo que estamos viendo. Pero al contrario, Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, donde más esperaríamos alguna referencia de Jesús como el gran profeta, no la hay en Hebreos. Y sale la pregunta, ¿por qué las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios pues evitan tanto como que llamar a Jesús profeta? Bueno, vamos a dar 2 respuestas. Primera respuesta que podemos dar: por qué el Nuevo Testamento en general no describe mucho a Jesús como este gran profeta. Vamos a ver, porque las profecías hablaban de él. O sea, esa es una de las razones. Los profetas y las profecías hablaban acerca de Cristo. Un ejemplo muy común es el de los discípulos de Emaús. Cuando Jesús resucita, se encuentra a algunos discípulos que van caminando hacia Emaús, y una vez que se encuentran a Jesús, leemos lo que dice Lucas 24:25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Qué padre, ¿verdad? Que Jesús nos enseñara cómo todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Y también vemos esto en 1 Pedro 1:11. 1 Pedro 1:11 dice: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces aquí Pedro también está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron las glorias de Cristo, profetizaron los sufrimientos de Cristo. Entonces, la primera razón por la cual no se identifica mucho a Jesús como el profeta es porque los profetas y las profecías hablaban acerca de él. Entonces, si decimos que él es el profeta, si se fijan, como que nos desviamos de que las profecías y los profetas todos hablaban de Cristo. Esa es la primera razón por la cual el Nuevo Testamento no habla de Jesús como el profeta. Número 2, Jesús no nada más fue un mensajero de Dios. Muchas veces es el Jesús que nos pintan como alguien que vino de parte de Dios nada más, pero no. Jesús mismo es la fuente de la revelación. Los profetas hablaban de parte de Dios. Jesús hablaba de su propia parte. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Entonces, por eso tampoco se le llama mucho el profeta, porque el profeta se le caracteriza a alguien que habla de parte de Dios, pero Jesús mismo es Dios. Entonces, por eso también decirle profeta puede ser un poco, puede dar confusión, pues, porque Cristo mismo es Dios y no está hablando tanto de parte de Dios, sino Él mismo es Dios y Él está dando el mensaje. Cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál es una frase que casi siempre dicen antes de empezar una profecía? Casi siempre empiezan diciendo, así dice el Señor, y una profecía muy larga. Jesús en ningún lado dijo palabras semejantes. En ningún lado encontramos que Jesús diga, así dice el Señor. Más bien, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús le está diciendo, lo está enseñando, dice, ustedes han oído de que les han enseñado, no matarás. ¿Y qué es lo que dice Jesús enseguida? Pero yo les digo, todo el que odia a su hermano es culpable de esto. Entonces, si se fijan, la autoridad, ¿dónde está? En Él. La autoridad está en Cristo. Cristo no está diciendo, no, pero así dice el Señor, y algo, no. Pero yo les digo tal cosa. Entonces, si se fijan, pues cada vez que Jesús decía, pero yo les digo, es una declaración muy fuerte. O sea, por eso muchos decían, pues ¿por qué? ¿De dónde saca tanta autoridad? Si los mismos profetas decían, así dice el Señor. Pero Jesús dice, pero yo les digo. Entonces Él mismo es la fuente. Entonces esas dos razones son las que damos. Los profetas y las profecías hablaban de Él, y Él mismo es la fuente de la revelación. O sea, Él no habla de parte de Dios, sino que Él mismo, siendo Dios, no necesita hablar de parte de Dios. Él mismo puede hablar como Dios. Entonces, en un sentido muy amplio, como profeta, como alguien que habla las palabras de Dios, claro que Cristo es un profeta. Y ya vimos que el de Deuteronomio 18 es el gran profeta. Pero no solamente es el gran profeta, sino que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de, todas las profecías hablaban acerca de lo que iba a venir a ser Cristo. Entonces, una duda ahí, como Cristo como profeta, y por qué el Nuevo Testamento no habla tanto de Cristo como el profeta. Acuérdense que Hechos 3, del 22 al 24, claramente Pedro dice que Jesús es el profeta de Deuteronomio 18, para que tampoco creamos que no dicen nada sobre que Jesús es el profeta. Segundo oficio, Cristo como sacerdote. En el Antiguo Testamento se nombraron estos sacerdotes que lo que hacían era ofrecer sacrificios a Dios de parte del pueblo. Pero no solamente sacrificios, también ofrecían oraciones y alabanzas a Dios de parte del pueblo. Ese era el papel de los sacerdotes. Eran como mediadores entre el pueblo y entre Dios. En otras palabras, lo que hacían los sacerdotes era santificar al pueblo. O sea, lo hacían santo para el Señor, aunque de una forma muy limitada. No lo hacían como lo vamos a ver hoy que hizo Cristo. El Nuevo Testamento dice claramente que Jesús se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Y pues para eso vamos a Hebreos, porque ahí es donde vamos a sacar prácticamente todo el apartado de Cristo como profeta, en Hebreos. Vamos a ver cómo Cristo cumplió este oficio de sacerdote de tres maneras diferentes. Número 1, Jesús ofreció un sacrificio por el pecado. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por el pecado, Jesús ofreció un sacrificio. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Número 1, Jesús no ofreció un macho cabrío por nuestros pecados. Jesús no ofreció un toro o una cabra. Todos los animales que aparecen ahí como sacrificios, no ofreció eso. Y aquí dice por qué. Es imposible que la sangre de estos animales quite los pecados. Y Hebreos ahí mismo dice que esto era para un recordatorio. Para los creyentes del Antiguo Testamento era un recordatorio de que se necesita derramar sangre para el perdón de sus pecados, pero ellos mismos sabían que eso mismo el acto de sacrificar un animal no quitaba sus pecados.
Hebreos 9:26 dice que ofreció Cristo. Dice, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que ofreció Cristo como sacrificio? Él mismo dice, su propia vida. Él se ofreció por nuestros pecados. Entonces aquí vemos que Jesús fue un sumo sacerdote. O sea, todo lo que prefiguraban los sacerdotes del Antiguo Testamento, Cristo lo cumplió, todo. Ahí encontramos las vestimentas que tenían que tener, etcétera, significando la perfección que debía tener el sacerdote. Cristo la cumplió a la perfección. Y todo lo que los sacrificios prefiguraban, también Cristo lo cumplió a la perfección. Este sacrificio fue un sacrificio completo, perfecto y definitivo, que no hay que repetirse. Y ese es el tema de Hebreos. Si han leído Hebreos, se topan con esa frase muchas veces. Por ejemplo, Hebreos 7:27. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Hebreos 9:12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. Hebreos 10, del 1 al 2. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces el Antiguo Testamento, ¿por qué era una y otra vez? Porque no perfeccionaba. El sacrificio de Cristo es una sola vez, ¿por qué? Porque perfecciona. Mismo capítulo 10, verso 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Verso 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hay un par de versículos más, pero si se fijan, es un tema como que muy central para el escritor de Hebreos. Una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. ¿Por qué? Otra vez, ofrecían una y otra vez sacrificios en el Antiguo Testamento para hacer un recordatorio de sus pecados y porque no perfeccionaban a nadie. Pero venido el sacrificio perfecto con el sumo sacerdote perfecto, ese sacrificio se ofrece una sola vez para siempre. Y otra vez le repito, la principal objeción contra el catolicismo romano, y especialmente la misa, es que la misa es la repetición, la representación del sacrificio de Cristo. Tienen un sacrificio en cada misa y es el sacrificio de Cristo. Entonces por eso decimos, no hay necesidad. O sea, si Cristo ya se ofreció una vez para siempre, ya no hay nada más que pagar. Pero en la teología católica romana, cada vez que pecas tienes culpa. Y por eso tienes que ir a la misa a participar de ese sacrificio para que te quiten los pecados. Y algo más complejo, pero lo que decimos es, el sacrificio de Cristo fue completamente perfecto. O sea, si yo pongo mi fe en Cristo, soy perdonado de todos mis pecados, de todos los que haya cometido y de los que vaya a cometer. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Entonces aquí dice cómo Jesús se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote después de su obra. Y esto lo logró nada más a través de todo lo que hizo Cristo. Como vivió una vida perfecta, como ofreció un sacrificio perfecto, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Punto número 2. Jesús continuamente nos lleva cerca de Dios. Este es el segundo aspecto de lo que hace Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban a la presencia de Dios en fechas determinadas, para el pueblo. Lo más común es, por ejemplo, el día de la expiación. Eso es como un tema central en el Antiguo Testamento. El día de la expiación era una vez al año donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santo a ofrecer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Pero Jesús obviamente hace mucho más que esto.
como sumo sacerdote perfecto, Jesús nos lleva continuamente a la presencia de Dios, de tal forma que ya no necesitamos un templo como el de Jerusalén, ni un sacerdocio. Nosotros ahorita necesitamos sacerdotes que estén ofreciendo sacrificios por nosotros. Aquí Hebreos explica por qué. Jesús no entró a la parte interior del templo en Jerusalén. El atrio o el lugar, el cuarto interior, era el lugar santísimo. Había el lugar santo donde estaban los sacerdotes y ahí ofrecían sacrificios, pero el lugar santísimo estaba separado con un ¿qué? Está separado con un velo, y nada más el sumo sacerdote entraba ahí una vez al año. El lugar santísimo, nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero se dice en Hebreos que Jesús no entró ahí. Se dice que Jesús entró, se me hace que ya lo leí, Hebreos 9:24. No, dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces también el sacrificio de Cristo nos acerca a Dios, porque Jesús no lo ofreció en el lugar santísimo, en un templo hecho por manos, sino que ¿dónde lo ofreció? Dice, en el lugar más santísimo, que no está aquí en la tierra ni en el templo, sino que está en el cielo. O sea, delante de Dios, ahí ofreció Cristo el sacrificio. De tal manera que una conclusión que saca aquí el escritor de Hebreos, en Hebreos 6, 19 y 20, dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Quiero que entendamos esto. Aquí el escritor de Hebreos dice: tenemos como ancla del alma, o sea, como algo muy firme. Pues un ancla, decimos, que se avienta al mar para que no se mueva algo. Dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, o sea, va mucho más allá del lugar santísimo, del terrenal, pues. Un pie de nota. Lo que les está diciendo el escritor de Hebreos a los cristianos judíos estaban tentados los cristianos judíos a volver a la antigua manera, pues. No tenían la seguridad, pues, de que Cristo había hecho una obra perfecta, y querían volver, así como dice Hebreos, a las viejas costumbres, pues. Pero aquí le está diciendo el escritor de Hebreos: ya no necesitan confiar en ese lugar santísimo ni en lo que hace el sumo sacerdote ahí, porque el sacrificio de Cristo penetró mucho más allá. Y como penetró mucho más allá, dice aquí que entró por nosotros, o sea, en lugar de nosotros, como precursor. ¿Qué es un precursor? Alguien que entra primero. Y si entró como nuestro precursor, nosotros también vamos allá. Entonces lo que dice aquí es que como Cristo penetró hasta más allá del lugar santísimo, nosotros le vamos a seguir ahí. Entonces, esto es el tema de que Cristo nos lleva cerca de Dios, nos lleva cerca de la presencia de Dios. O sea, si a veces pensamos que el templo y el lugar santísimo y todo son muy padres y que ojalá yo hubiera estado ahí al menos para verlo de lejos, pues no, el escritor de Hebreos te diría: no vuelvas a eso. El sacrificio de Cristo hizo mucho más. Cristo no ofreció su sacrificio en el lugar santísimo, sino mucho más allá, mucho más cerca, de que ahorita leímos que es en el cielo mismo, y ahí es donde el sacrificio de Cristo te acerca a la misma presencia de Dios. Entonces tenemos un privilegio mucho más grande que el que tuvieron todos los creyentes del Antiguo Testamento. Como ahorita les dije, los creyentes, la persona promedio, un creyente del Antiguo Testamento, no podía entrar, ni siquiera podía entrar al primer cuarto del templo, porque nada más entraban ahí, ¿quién les dije? Los sacerdotes, a ofrecer sacrificios. Ni mucho menos al cuarto más interior, que era el lugar santísimo. Ahí no podía entrar ni siquiera los sacerdotes, nada más el sumo sacerdote, y ni siquiera cuando él quería. Una vez al año podía entrar ahí. Pero dice aquí el escritor de Hebreos: Jesucristo nos lleva mucho más allá, y no tenemos que ser sumos sacerdotes o algo por similar. De hecho, esto lo relata, se los quiero leer en Hebreos 9, sobre lo que hacía el sumo sacerdote. Hebreos 9, del 1
7. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte interior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Aquí dice el escritor de Hebreos, bueno, tampoco les voy a platicar todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, pero dice, así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente, ese es el tema, comparando, continuamente una y otra vez al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo, este es en el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Este es cómo estaba el primer cuarto, donde nada más entran los sacerdotes, y el segundo, donde nada más entra el sumo sacerdote. De hecho, cuando los evangelios, cuando Cristo murió en la cruz, Mateo y Lucas relatan algo interesante. O sea, parece que es un comentario así pasajero, y ambos dicen que Cristo muere y la tierra tembló. No sé si se acuerdan, la tierra tembló, ¿y qué pasó? Se rasgó el velo. Y nada más lo dicen y continúan la narración, pero ¿qué significa? O sea, ¿por qué se detienen a decir que se rasgó el velo? ¿Cuál es la importancia de eso? Dios estaba quitando lo que nos separaba a nosotros del lugar santísimo. O sea, Dios está diciendo, con el sacrificio de Cristo esto ya no existe, ya no hay un velo entre mí y mi pueblo. Ya tenemos una comunión directa y estrecha. Y gracias a esa confianza que tenemos, dice Hebreos 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, aquí el escritor de Hebreos dice, nosotros ya tenemos la confianza de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Eso para un creyente del Antiguo Testamento hubiera sido algo así, wow. O sea, y yo entrar hasta el lugar santísimo, vaya, primero tengo que entrar al lugar santo, diría un creyente del Antiguo Testamento, pero aquí el escritor de Hebreos nos dice que gracias a la obra de Cristo nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, gracias nada más a lo que hizo Cristo. Tercer punto, como sumo sacerdote, lo que hace Cristo es orar continuamente por nosotros. Acuérdense que iniciamos con una definición de sacerdote, que un sacerdote ofrecía sacrificios, pero también oraciones y alabanzas a Dios de parte del pueblo. Esto lo encontramos aquí en Hebreos 7:25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ahí está esa frase, para interceder por ellos. Una frase muy similar se encuentra en Romanos 8:34, donde dice que Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, estos dos versículos nos dicen que Cristo lo que está haciendo es intercediendo por nosotros. Muchos han dicho que este acto de interceder por nosotros significa que Cristo Cristo se presenta continuamente al Padre para recordar al Padre, o sea, de alguna manera recordar al Padre lo que hizo, como un recordatorio continuo, pues, de nuestro perdón de pecados. Eso es lo que dicen que significa aquí interceder, que Cristo está continuamente representándonos delante del Padre como un recordatorio del perdón de nuestros pecados. Entonces ellos dicen que no hay oraciones, pues, aquí, o sea, que nada más es una representación esto de estar intercediendo por nosotros. Pero pues, vamos a ver que no.
esta palabra interceder en otras partes no se usa como representar. Lo que significa esta palabra es como hacer petición, hacer una demanda, hacer una solicitud a alguien. Eso es lo que significa ahí la palabra original. Por ejemplo, en Hechos 25-24, cuando Festo le está hablando a Agripa, dice: aquí tienen a este hombre, todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él. Esa palabra demanda, ¿qué es una demanda? O sea, una petición. Estas personas, los judíos, dicen, me están dando una petición acerca de este hombre, una demanda. Pablo también usa esta palabra en Romanos 11:2, cuando dice que Elías acusó a Israel delante de Dios. O sea, Elías acusó a Israel delante de Dios. Y acuérdense que en tiempos de Elías los creyentes eran un número demasiado pequeño. Entonces, no significa representar, sino que verdaderamente Elías hizo una acusación a Dios sobre Israel. Entonces, pues lo que podemos concluir es que Jesús, en efecto, está delante del Padre haciendo oraciones por nosotros. Es una función que tiene ahora Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, como el Dios hombre. Mateo 6:8 dice que, no se los quiero leer, para que queden claras ambas partes de Mateo 6:8 y de esto de que Jesús intercede por nosotros. Mateo 6:8 dice: por tanto no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. O sea, el Padre, antes de que nosotros oremos, ya sabe todas nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesitamos. No obstante, en la clase de la providencia vimos, a pesar de que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas, vimos por qué es necesario orar. ¿Sí se acuerdan? Conectamos la clase de la providencia con la oración, y lo que vimos es que Dios ha escogido la oración como un medio para que las cosas se hagan. Es ahí donde vemos que si no oramos, las cosas no se hacen. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido como un medio la oración. Por medio de nuestra oración, sí cambian las cosas. Santiago 4, ¿qué dice? No tienen por qué, porque no piden. Así es fácil. Entonces, pues ya sabemos por qué es necesario orar. Mostramos nuestra dependencia a Dios. Nosotros somos transformados por la oración. Y, o sea, la oración es un medio por el cual Dios se glorifica. O sea, si nada más tuviéramos un entendimiento de, Dios ya sabe todo lo que necesito, no voy a orar, no es glorificado Dios tanto en nuestra vida, como si dependiéramos de Él para todo, en oración. Entonces, Cristo lo que está haciendo continuamente es orando por nosotros, delante del Padre. Está continuamente haciendo las oraciones, a lo mejor que nosotros no hacemos por nosotros, Cristo las está haciendo delante del Padre. En su pura naturaleza humana, Jesús no pudiera interceder por nosotros. ¿Por qué? Es imposible que un humano sea o un sacerdote para todo el mundo, para todas las personas de todas partes. Si Jesús nada más fuera humano, no podría escuchar tantas oraciones que se le están haciendo en este momento. Pues imagínense cuántas oraciones se le están haciendo a Jesús en este momento en todo el mundo. Pero como sabemos que Cristo no nada más es hombre, sino que también es Dios, Dios claramente es omnisciente, todo lo sabe y puede estar al tanto de las peticiones de todo el mundo en todo momento. Así que Jesús, como el Dios hombre, puede estar escuchando todas nuestras oraciones e intercediendo por nosotros, por todos nosotros en todo momento. Aquí también entra podríamos meter el tema de otros mediadores como María, como los santos. Pues la pregunta siempre es, si millones de personas oran a María, María ¿cómo sabe? María ¿cómo puede retener millones de oraciones? No se puede. Nada más alguien que es Dios puede estar escuchando tantas oraciones y puede estar intercediendo por cada una de ellas. Entonces, por eso que nuestro único mediador, ¿quién es? Es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. De hecho, 1 Timoteo 2:5 también conecta la deidad de Cristo y su humanidad con ser nuestro intercesor, con ser nuestro intermediario. Entonces, eso es en cuanto a Cristo como sacerdote. ¿Una duda?
con su sacerdocio. Entonces Cristo fue el sacerdote, pero también fue el sacrificio mismo. O sea, Cristo, por eso también podemos conectar ahí de que Cristo dio su propia vida. O sea, Cristo fue el sumo sacerdote y dio su propia vida como sacrificio. La semana que entra vemos Cristo como Rey y vamos a ver que la Biblia habla de nosotros como profetas, reyes y sacerdotes y vamos a ver qué significa, o sea, cómo lo podemos ver, porque es una enseñanza importante. Nosotros como profetas, sacerdotes y reyes. No, entonces, como Cristo como profeta o Cristo como sacerdote. Obviamente no, por ejemplo, ahorita como sacerdote que estaba leyendo mucho de Hebreos, pues no podemos ver todo de Hebreos, sería algo excelente ver la carta de Hebreos algún día, pero al menos mencionamos de las cosas principales que sí habla Hebreos, que son muy importantes. Entonces, si no hay dudas ni nada, pues vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos a conocer cómo Cristo fue realmente un profeta y no nada más un profeta, sino que pues, todos los profetas y todas las profecías apuntan hacia Él, así como Él enseñó a los discípulos en Emaús, como desde Moisés hasta el final del Antiguo Testamento todo habla acerca de tu Hijo. Y también ayúdanos a entender que Cristo como Dios, Él mismo es la fuente de la revelación. Por eso vemos a Cristo diciendo, pero yo les digo. Así que ayúdanos a tener un entendimiento correcto de quién es Cristo como Dios, pero también como un profeta. Y también pedimos que nos ayudes a entender cómo Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto una vez para siempre, un sacrificio que no se repite y cómo gracias a eso nos llevas hasta el lugar de tu presencia, el lugar más cercano a ti, un lugar más santo y más santísimo que el que había en los templos antiguos. Señor, ayúdanos a entender esto y ayúdanos a estar preparados para la siguiente clase, para entender los tres oficios y cómo es que cada uno de ellos también aplican para nosotros. Amén.